que explota. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola a todas y a todos en este programa grabado en Frankfurt, Alemania. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y me encuentro en compañía de mi compañera Silvia Vicente. Bueno, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo de este programa informativo y de análisis político hecho desde la comunidad para la comunidad. Sí, Silvia, con este programa queremos hacer llegar a la audiencia informes sobre la política local y europea y, por qué no, también en el mundo, y motivar una participación activa y promover un mejor ejercicio de nuestros derechos. Y para esto vamos a contar en cada emisión con columnistas a veces fijos y a veces invitados. En el día de hoy vamos a contar con Joel Junquet, que nos va a hablar del tema que ahora Alejandro les va a comentar. Sí, Silvia, nosotros hoy vamos a hablar de un tema que genera mucha controversia y el cual para muchas personas, especialmente para muchos migrantes y extranjeros, no parece tener un final feliz a la vista. Y estamos hablando del problema del acceso a una vivienda digna. Encontrar un arriendo justo o una vivienda a precio justo en Frankfurt y en sus alrededores parece cada vez más una leyenda urbana, una misión imposible. Podíamos ver también este tema jugó un papel muy importante en las pasadas elecciones del 14 de marzo, donde vimos por todas partes carteles anunciando, pidiendo para parar esta locura de los precios de las viviendas. Otros partidos políticos anunciaban o proponían fomentar la construcción de más viviendas, mejor distribución de la vivienda, bueno, etcétera. ¿Cuál parece ser la mejor propuesta para este problema, para esta realidad social económica? Parece que nadie tiene la solución, pero para eso tenemos hoy a nuestro invitado. Sí, para analizar este tema vamos a darle entonces la palabra a Joel Junquet Rodríguez. Él es estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Goethe de Frankfurt y además es miembro de la iniciativa Francisco de Miranda. Así que lo saludamos. Hola, Joel. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Hola Silvia y Alejandro, gracias por invitarme. Tanto en Alemania como en el resto del mundo, la falta de viviendas en las regiones metropolitanas es un problema importante. Hay muchas soluciones diferentes con las que se puede obtener más espacio para vivir y hacer más atractiva la construcción de nuevas viviendas. Sin embargo, esto no lo hace más fácil, ya que hay numerosos factores para tener en cuenta. Hoy presentaré algunas medidas con las que se podría luchar contra la escasez y luego me dedicaré a la situación en Frankfurt. Primero, más tierra edificable. Se podría proporcionar más tierra edificable o aprobarla más rápidamente, de modo que toda la tierra edificable teóricamente disponible debería ser utilizable para la construcción de viviendas. El proceso no es fácil de aplicar porque cada estado del gobierno federal decide por su cuenta. Es necesario armonizar estos diferentes derechos y regulaciones entre los estados y el gobierno federal. Segundo, el aumento, la reconversión y la densificación. La asociación líder de la GDW, el Bundesverband Deutsche Immobilienunternehmen, estima que esto podría crear hasta 2.7 millones de apartamentos en Alemania. La ventaja de esto es que las regiones densamente pobladas podrían ofrecer más viviendas y el espacio en los centros de las ciudades podría aprovecharse mejor. El proceso está limitado por la cantidad de normas y leyes que impiden el abastecimiento. Tercero, construcción barata. Debido al elevado número de normativas, la construcción de edificios es complicada, lo que aumenta los costes. La simplificación de normativa y de los códigos de construcción podría facilitar y abaratar las nuevas construcciones. Cuarto, mejoras fiscales para la construcción de viviendas.
Redistribuyendo la fiscalidad de la renovación de suelo y la construcción de edificios podría ser mucho más fácil hacer una inversión y construir más. Quinto, más viviendas sociales. Según el GDB, se necesitan 80.000 viviendas sociales al año, con un coste de 5 millones. Su construcción está en manos de los Lenda, pero puede ser cofinanciada por el gobierno federal. Su financiación depende en gran medida de las decisiones políticas y sus actores. 6. El control de alquileres. Es posible frenar el aumento de los alquileres con medidas gubernamentales para garantizar una vivienda asequible, como ya se ha hecho en Berlín. Ahora vamos a seguir con la charla entre Silvia y Alejandro. Gracias. Bueno, Joel, interesante todo lo que nos has comentado. Creo que podemos hacer un pantallazo general a que esta situación, por supuesto, no es, como tú mencionaste al principio, no es solamente una problemática local de Frankfurt, sino que se repite no solamente en grandes ciudades de Alemania, sino también en el mundo. No sé si, Alejandro, no quisieras comentar ese gráfico interesante que aportaste sobre la realidad de las burbujas inmobiliarias en el mundo. Sí, Silvia, pero antes de eso me gustaría preguntar a Joel uno de los 3 puntos que tú nombraste que me pareció interesante fue el de flexibilizar o aprovechar mejor esto de los 2,7 millones de apartamentos. No sé si podrías ampliar un poco esa idea. O sea, ¿cuál es esa medida que se quiere, que tú piensas que se debería de lograr para tener más oferta de vivienda? Bueno, lo que he dicho es que se tienen que crear hasta 2,7 millones de apartamentos en Alemania cada año. Es muchísimo. Y creo que todos esos factores juegan juntos y también impiden que se crean esa cantidad de, apartamentos. Ok. Sí, bueno, yo pensaba también mientras mencionabas esta historia de los terrenos disponibles para construcciones, o inclusive esas, digamos, esas normativas que impedirían, no sé, por ejemplo, hacer viviendas de determinada cantidad de pisos, etcétera. Por un lado, entiendo que pueda ser pensado como esas modificaciones como una posibilidad de mejorar el desarrollo inmobiliario, pero por el otro lado también creo que no debe ser solamente en Frankfurt, donde esa realidad también un poco se da de patadas con la necesidad de espacios verdes, con la necesidad de, digamos, de preservación de vivienda, de hábitats, digamos, humanizados, ¿no? Donde la gente no viva una encima de la otra y sin espacios. O, no sé, el problema de que no se tomen terrenos fiscales para privatizarlos y hacer grandes negocios inmobiliarios sin tener en cuenta cómo impacta eso el desarrollo de un barrio, por ejemplo. No sé, creo que se abren muchos temas de debate realmente. Sí, se abren muchos temas de debate, Silvia, porque pues es precisamente lo que, digamos, uno puede ver dentro del análisis y la discusión que existe en torno a este problema, es precisamente eso. O sea, muchas personas dicen, bueno, sí será cierto que se necesita construir más. ¿No será más bien que hay, digamos, un problema de especulación, ¿no? Como tal vez lo podamos ver en la siguiente gráfica que tú decías? Es un problema de especulación inmobiliaria, es decir, en el sentido de que hay como una oferta, una muy poca oferta de vivienda. Sí, no sé si en el estudio nos pueden mostrar la gráfica y esa muy baja oferta de vivienda también de alguna manera empuja los precios y eso de alguna manera también pues infla el mercado inmobiliario. Tal vez lo podemos ver en esta gráfica donde Frankfurt aparece en el 5º lugar, esto a nivel mundial, pues digamos dentro de las metrópolis. Estos son números que nos muestran los factores de riesgo de que exista como una burbuja inmobiliaria, o sea, que efectivamente puede ser que sí haya
vivienda, que sí haya sitios para acceder a la vivienda, pero estos sitios tienen unos precios tan altos que la gente no puede acceder a ellos y como que esa burbuja no está sustentada, digamos, dentro de las leyes del mercado. Por eso dice, en Múnich el índice está en 2 y de ahí para abajo, ciudades como en Londres, que sabemos que la situación pues, de precios es bastante crítica, pero si miramos Frankfurt está en el 5º lugar, o sea que eso quiere decir que los precios están sobrevalorados de manera bastante grande. Y entonces uno ahí se pregunta, bueno, ¿de verdad sí es cierto? O sea, esta situación, por ejemplo, de esta burbuja, ¿sí se solventaría, sí se solucionaría en el caso de que se construya más? O sea, que haya más oferta de vivienda, que eso es lo que yo me pregunto. ¿O no será más bien que si se construyen más, esto va a hacer que la burbuja crezca aún más? ¿No? Es como la discusión que se tiene, porque todo el mundo, incluso desde varios partidos de diferente vertiente, ya sea de izquierda o de derecha, todos como que confluyen un poco en proponer construir más, ¿no? Construyamos más y tiene que haber más, construyamos más y construyamos más, pero yo pienso que esa es como una dinámica un poco perversa, porque no sé si de verdad vaya a solucionar ese problema de accesibilidad a una vivienda, de tener una vivienda a precio justo, ¿no? No sé. Sí, esto tal vez el fenómeno que mucha gente ya ha escuchado sobre, por ejemplo, situaciones como Airbnb, que ahora en este momento, obviamente, en tiempo de pandemia y de restricciones de turismo están en otro registro, pero claro, en ese pequeño ejemplo donde tal vez a una persona que posee una o dos viviendas, por ahí le conviene, en comillas, tener una renta muy alta con esas, disponer de esa vivienda para turismo y no para una renta normal de un alquiler estándar. Y toda esa pelea, claro que no es la mayor, digamos, pero creo que sí ha impactado de alguna manera esta realidad de, digamos, de generar un campo de oferta para el turismo en espacios que antes eran destinados exclusivamente a viviendas, sin regulaciones, sin lógicas, sin perspectivas. Y por el otro lado, creo también que atrás de este paradigma que vos mencionás, que me parece súper certero, o sea, es una buena pregunta, ¿hay que hacer más viviendas? También está el tema, ¿qué tipo de viviendas se están construyendo? Porque muchas de las grandes inversiones no están pensadas para construir viviendas para familias con un hijo, 2 hijos, o 3 personas, o 5 personas. Están pensadas para hacer viviendas súper recontra caras, para millonarios, que el metro cuadrado supera los 6.000 euros, y cosas por el estilo. O sea, no están pensadas con el concepto problemática habitacional, sino exclusivamente con el concepto de renta. Y ahí creo que es donde justamente es un poco perversa la lógica, porque el argumento de quienes quieren obtener el genehmigung o la autorización para esas construcciones, dice, vamos a construir viviendas. Sí, pero ¿qué viviendas van a construir? ¿Para quiénes? ¿Quién las puede comprar? Solamente millonarios. ¿No? Claro, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? No sé si nos pueden mostrar en el interno, nos pueden mostrar la gráfica, pues que nos demuestra cómo está la situación de falta de oferta de vivienda, ¿no? O sea, si vemos, por ejemplo, en la gráfica, ahí vemos que hay desde el 2001 hasta el 2019, cómo la tendencia es bastante decreciente en ciudades como Berlín, Hamburgo, Frankfurt, ¿no? O sea, metrópolis grandes. Y entonces está la discusión ahí, ¿no? O sea, sí hay una falta de construcción, o sea, parece que en eso sí se está de acuerdo, digamos, en varios sectores políticos, se está de acuerdo de que en Alemania no se está construyendo lo suficiente para la demanda que existe. Entonces, está esa contradicción, ¿no? Esa contradicción. ¿Tú qué piensas, Joel, de esto? El problema es que los dueños también profitan mucho de esta burbuja, de estos precios tan altos, y si solo construyes un porcentaje pequeño, vas a siguiendo profitar de eso.
porque si los precios no van a bajar si construyes en un, sí, poco a largo plazo. Nunca va a cambiar. Así que hay que regular todo para hacerlo más natural, para volver a un estado en que se puede encontrar vivienda más barata. Claro, y eso también, obviamente, toda esta situación fomenta este proceso de la gentrificación, ¿no? Que es la expulsión de sectores, comillas, trabajadores o de medios ingresos de los centros de las grandes ciudades hacia las afueras de las ciudades, donde tal vez tienen más opciones de conseguir viviendas a un precio un poco más asequible, pero claro, perdiendo calidad de vida, gastando más dinero en su transporte, etcétera, ¿no? Y bueno, eso también es un fenómeno global, Sí. ¿no? La gente quiere vivir en el centro, quiere vivir cerca de restaurantes, bares o sí, sitios así, pero cada vez es más difícil conseguir eso. Sí. Y bueno, Bueno, Joel, y digamos, desde el punto de vista regional, aquí en Frankfurt, ¿cómo ves tú esa situación de vivienda? Sí, podemos seguir con mi segunda claro. parte de mi columna que he preparado, que trata justamente de eso. Bueno, la cuestión que se plantea es cómo se combate este problema en Frankfurt. En la periferia de Frankfurt hay numerosos huecos entre edificios en los que hay parcelas vacías. Con el llamado Baugebot que se ha creado, se va a obligar a los propietarios de los terrenos a construir en estos huecos y crear espacios habitables. Por tanto, no se han cerrado todos los huecos. Por ejemplo, en Niedereschbach, Bonamés o Bornheim es común ver huecos así, donde sí, no hay nada construido. El SPD de Hessen quiere una congelación de los alquileres similar a la de Berlín, pero adaptada a la ciudad de Frankfurt. Está previsto que los alquileres se adapten a la renta media de un distrito. También hay que exigir una fuerza el desarrollo de la construcción, en que se quiere enfocar principalmente en la CDU. Claro, los otros partidos también, pero la CDU ha declarado que quiere construir más. En Frankfurt se podría aumentar la altura de los edificios. Según el actual Departamento de Construcción de la SPD, el centro de la ciudad tiene un potencial de 70 hasta 90.000 apartamentos que podrían crearse de aquí hasta el año 2030. 60% de los cuales podrían ser a través de la adición de plantas. Las asociaciones de propietarios han criticado este plan diciendo que hay altos costes y obstáculos. Sería mucho más fácil desarrollar nuevas áreas de construcción. Pero creo que otra razón decisiva es el bajo nivel de cooperación entre los municipios. Frankfurt tiene una gran densidad de población, pero los municipios limítrofes a la ciudad deben participar más en los proyectos de construcción. Por el momento, rara vez trabajan juntos y a menudo hay disputas porque los municipios no apoyan los proyectos de Frankfurt. Toda la región metropolitana debería colaborar más para resolver este problema. Este tema también será muy importante para el nuevo ayuntamiento que se está formando actualmente. Ya se verá en qué dirección irá el nuevo gobierno de la ciudad. Es seguro que a pesar de Corona no se frenará el crecimiento que se viene produciendo en Frankfurt desde hace décadas. El Brexit tampoco hará más que reforzar esta evolución. la perspectiva no es muy optimista. Efectivamente. Sí, lo que acabas de decir al final, cuando terminaste tu columna sobre el Brexit, es muy cierto, claro. Junto con París y otras ciudades en Europa, Frankfurt es el centro financiero por excelencia ahora, después de que, digamos, muchas oficinas y negocios bursátiles se vinieron a Frankfurt junto con sus empleados, pues, digamos, la oferta o la demanda, pues, de sitios de vivienda
pues va a ser, supongo yo, que es gente que es muy pudiente, y la base social aquí, que es un poco distinta, pues va a haber como ese proceso de gentrificación, que es algo como lo que está pasando en muchas otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que esa tendencia a tener, digamos, que construir más va a ser muy, va a tender más a lo que dijo Silvia, ¿no? A construir viviendas un poco más lujosas o un poco más caras, y no tanto viviendas para personas con pocos recursos, ¿no? Una pregunta que me quedó de tu columna, Joel. Cuando hablabas de estos espacios, terrenos, digamos, disponibles a las que, con esta normativa de presionar un poco a sus propietarios para que construyan, ¿estos terrenos son terrenos privados, son terrenos del Estado, es una mezcla, hay de todo? ¿Sabes algo de eso? Son más o menos sí, privados. A veces solamente de familias y aún no se sabe sobre la herencia, qué hacer con esa propiedad, o tampoco existen los recursos para invertir en sí, edificios nuevos, pero también puede ser del Estado, de la ciudad, pero normalmente es más de gente privada. Por eso ese Baugebot quiere como obligar a las personas o los fondos a construir algo. Pero les obligaría dándoles un fondo de financiamiento para la construcción. O también a Okay. venderlo para que otro fondo, otra persona, otra empresa pueda construir algo así. Bien, problemático. Bien problemático. No sé si de pronto en el interno nos pueden mostrar la última gráfica, lo que nos muestra un poco más de mejor manera, digamos, ese aumento drástico que ha tenido en los últimos, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, desde el 2014, si vemos ahí, estuvo un poco más o menos durante del 2004 hasta el 2014, son unos 10 años en que estuvo un poco estable el precio de la vivienda en Frankfurt por metro cuadrado, y de un momento para otro, en el 2014, se subió casi al doble o al triple. Una cosa impresionante, o sea, lo que demuestra es como una tendencia, y lo que dice Joel, que con el Brexit y bueno, además todo el tema del corona, va a ser la tendencia, no creo que vaya a cambiar. Y es por eso que este tema es tan político, ¿no? Que genera tanta discusión y tanta controversia, porque la situación es verdaderamente crítica. Ya vimos que hay una poca oferta para la demanda que existe. Hay los precios están súper inflados, o sea, hay una burbuja. Hay unos precios que son inaccesibles tanto para quien quiera comprar vivienda como para quien quiera acceder a un arriendo. O sea, la situación es bastante dramática para personas, sobre todo para las personas con bajos recursos, entre ellas muy, muy especialmente a las personas que somos migrantes, ¿no? Y además hay que comentar que en realidad el nivel de ingresos o el nivel salarial realmente está planchado en Alemania desde hace muchísimos años, digamos, con una meseta de estancamiento, sí, claro, con pequeñísimos porcentajes de aumento según escala salarial, pero en líneas generales, digamos, cada vez más el monto destinado a un arriendo o a una cuota consume más de lo que se recibe de ingresos. Entonces, claro, hay un momento en donde esa posibilidad se convierte en una imposibilidad total. A mí me gustaría, Joel, tal vez así de manera espontánea, que tú nos comentaras un poco cómo es la situación, tú que eres estudiante, cómo es la situación o cómo ha sido la evolución de la situación para los estudiantes en los últimos años, ¿no? Bueno, ya sabemos que estamos viviendo una situación especial con la pandemia, y que, digamos, la movilidad de los estudiantes ha sido comprometida por esta situación, pero
a mí me da la impresión de que la tendencia es un poco similar también, ¿no? Bueno, yo mismo no tengo mucha experiencia porque vivo en casa, pero hablando de compañeros, sí es muy drástico. Por ejemplo, gente que vive en el centro paga 3 veces más que gente que vive en un distrito en la periferia de Frankfurt. Es absurdo. Aunque gente que vive en la periferia tenga más espacio de vivir, pagan un tercio de uno en Nordend, en Dornbusch, en Westend. Es absurdo realmente. Mm. Y también estudiantes pagan para una habitación de WG en el centro, lo que pagaría aquí una familia pequeña, bueno, en mi ciudad, para un piso de 2, 3 habitaciones. O sea, 700 euros. Sí, Ujú. Okay. yo creo que sí, las ciudades alrededor de Frankfurt deberían cooperar más con Frankfurt, porque todos profitan del lugar Frankfurt, de su capacidad económica, pero hay muchas disputas entre ellos. Pero creo que podría haber muchos como, sí, posibilidades o potenciales si se juntaría más, si habría como un consejo metropolitano en que se podría planear juntos para crear espacios nuevos y también conectar las ciudades con Frankfurt. Claro, sí, yo creo que esa disputa de la gente de vivir en el centro tiene bastante que ver con lo que dijimos antes, que es claro, en general los trabajos quedan en la zona céntrica y la gente no quiere perder esa calidad de vida del tiempo del transporte, el dinero del transporte, etcétera. Pero más allá de eso, esto que decís me parece sumamente interesante porque además de que las comunidades podrían generar algunos proyectos más cooperativos tal vez, o más de intercambio de servicios o de vaya uno a saber qué, eh, es cierto que también en la sociedad han cambiado y se han generado iniciativas muy importantes frente a toda esta dificultad de compra de viviendas o por supuesto de arriendos cada vez más caros. Y creo que esas iniciativas merecen la pena que las comentemos. No sé, Ale, si querés comentar alguna de ellas o... Sí, no sé si puedo aquí compartir mi pantalla. Espero que sí se pueda. Por ejemplo, aquí tenemos una iniciativa, no sé si la ven, No, que se llama, ahí va, vamos a verla, ahí vamos a verla, sí. ¿sí? ¿Ya la ven? Uh-huh. Se llama Wohngenossenschaft, es una iniciativa, estas iniciativas de Wohngenossenschaft son, haz de cuenta, como asociaciones, son grupos de personas, socios capitalistas o no capitalistas, con una idea, en su mayoría son personas como con carácter social que quieren, en vez de, digamos, tener cada uno su propia vivienda, su propio sitios y no tener nada que ver con los vecinos. Esta es una propuesta que yo creo que es más bien en el sentido de compartir. Entonces, cada uno, claro, tiene su vivienda privada o su espacio privado, por así decirlo, y hay de todo. Hay, digamos, comparten los sitios de esparcimiento o de cocina o es un poco como una residencia estudiantil, pero más enfocada a vivir en comunidad. Y bueno, son propuestas bien interesantes. Hay otras propuestas, por ejemplo, donde las unidades de vivienda se pueden ir aumentando de espacio conforme la familia lo necesite. Por ejemplo, si es una familia muy grande, entonces se le pueden ir adicionando espacios o cuartos, ¿no? Que llamamos. Cosas de ese estilo también existen y bueno, el caso es que en estas Wohngenossenschaft la gente lo ha tomado como una alternativa en respuesta, digamos, a esta problemática, ¿no? Porque en últimas, pues, esto presupone primero que les da seguridad a las personas para poder, digamos, tener en el futuro como o poder pagar un arriendo accesible
en donde no hay, digamos, como por ejemplo un socio capitalista o una persona que está especulando con el precio de la vivienda y entonces no le va a subir el arriendo o no va, digamos, a atender las necesidades de la persona que vive en la casa. También, pues, digamos, funciona a manera de comunidad, entonces, por ejemplo, pueden acceder o hacer, digamos, proyectos de hacer talleres. Incluso hay proyectos de vivienda donde un espacio muy grande del edificio se usa para la comunidad, para hacer ya sea actividades, no sé, deportivas o de otro tipo. Entonces son diferentes tipos de proyectos. Este que estoy poniendo aquí es un proyecto que, si ven, es una casa bastante colorida. Es un proyecto que creo que está en la zona de Riedberg, en Frankfurt. Es un barrio relativamente nuevo, tiene más o menos unos 10 años de construcción. Y bueno, lo que hacen es esto, sí, como proponer vivir ecológicamente, solidariamente, son construcciones relativamente nuevas, aunque también hay construcciones viejas que las han reformado y por lo general lo que hacen este grupo de personas es unirse, buscar un socio capitalista, un banco o alguien que les ayude como a poner ese capital inicial y poder así realizar su proyecto de vivienda. Es una alternativa que está teniendo bastante, incluso ya desde hace muchos años hay otras Wohngenossenschaften para bomberos, para los que trabajan en las empresas de trenes, los que trabajan en la policía, por ejemplo. Todos ellos, hay muchas personas que tienen también esas Genossenschaften y pudieron sacar adelante sus proyectos de vivienda. Sí, además en algunos casos también han conseguido cierto apoyo del Estado. Por ejemplo, en Darmstadt han tomado dentro de todo un barrio que antes era de una caserna, digamos, donde vivían oficiales y suboficiales de los militares de los Estados Unidos que se fueron de aquí. Y esos edificios, bueno, algunos fueron vendidos y completamente privatizados y renovados, pero un par de ellos que fueron justamente propuestos por una iniciativa colectiva para tener un proyecto de casas multigeneracionales, con todo lo mismo que comentó Alejandro, o sea, con espacios de esparcimiento comunes, con iniciativas, por ejemplo, de fliegue o de cuidado a niños y adultos de manera conjunta, y bueno, y como una política más de compartir la vida más allá de tener un techo. Y por supuesto, sí, claro, que los costos fueran completamente solventables, ¿no? Con gente que tiene un ingreso, que es empleada o que tiene un ingreso medio, digamos. Claro. Me parecen iniciativas sumamente piolas. Hay que aclarar esto, que no son iniciativas que la gente no es propietaria de su bien, paga un arriendo, digamos, pero logra tener un arriendo tranquilo y un espacio de vivienda súper digna. Y la verdad es que es un fenómeno que es para imitar realmente, ¿no? Sí, efectivamente, esto es algo, pues digamos, es una alternativa muy plausible, es muy interesante, además que genera comunidad no solamente en la misma casa, sino para todo el barrio. Más sin embargo, son muy contados, ¿no? Y es muy difícil porque primero tienen que hacer como algo que llaman aquí en Alemania Vereine, ¿no? Se asocian de alguna manera, tienen que buscar un socio. Esto es algo muy difícil de hacer, ¿no? Existen muchas, como tú dijiste, Silvia, existen muchos programas del gobierno incluso que lo fomentan, pero sin lugar a dudas, esto no va a resolver el grueso problema porque es crítica la situación de vivienda aquí en Frankfurt y bueno, en los alrededores también se puede ver. Pero sí es una alternativa que sería bien interesante analizar. Bueno, no tenemos muchos más temas por esta vez, excepto esto de comentar que sí, que por supuesto lo que dijo Joel en su primera columna es súper fundamental, ver cómo se configura ahora el gobierno comunal
qué tipo de líneas van a tener más fuerza ahí y qué cosas, qué opciones se pueden presentar o qué iniciativas habría que apoyar o cuáles habría que justamente no apoyar. Una tarea para el hogar. Así es. Bueno, no sé, Joel, si tienes algo como para finalizar, algo que comentar al respecto. Bueno, hablando de eso, vamos a ver lo que pasa con el congelamiento de alquileres, si van a lograrlo o no, pero sí va a ser interesante seguir analizándolo, lo que va a pasar en el futuro. Ojalá sí Sí, sea. sí, más en este tiempo de pandemia donde realmente mucha gente que está precarizada laboralmente y también mucha de esa es población migrante, hay que decirlo, también se restringe sus chances de tener un techo arriba de la cabeza, ¿no? Y es un problema importante. Así que vamos a poner el ojo, vamos a ir con el ojo atento ahí. Así será. Bueno, no sé, yo creo que Nos esto ya despedimos. nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros, participar y bueno, no se olviden de compartir Localpolitik. Es un espacio para todos de la comunidad, para la comunidad. Entonces, si ustedes quieren compartir con nosotros un tema que les llame la atención, que ustedes quieran que nosotros lo tratemos, por favor, escríbanos. No sé, Silvia. Sí, o si quieren presentar alguna iniciativa que estén llevando adelante con la comunidad, ¿por qué no? Y que tengan ganas de contarlos aquí para el resto del mundo, obviamente, bienvenidos y bienvenidas. Vale, muchas gracias, Joel, por tu Gracias. participación y sobre todo por tus columnas muy interesantes. Gracias. Bueno, adiós. 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 Chao. Aquí explota. Mi texto es político, de un contexto político creado por decisiones políticas. Significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Ya. Aquí explota.